Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de todos los martes, para donde nos juntamos para escudriñar la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a empezar con la carta a los Efesios. Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a, Manuel Pablo, la oración está en la pantalla. Ahí está. Como toda sesión que tenemos que invocar al Señor para que sea Él quien guíe esta sesión de la mano de Manuel Pablo unido a todos nosotros. ¿Alguien desea, por favor, leer la oración que está acá? Yo puedo leerla. Buenas noches. La Graciano, claro, adelante. Gracias. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, Graciano. Entonces empezamos, Manuel Pablo, en la carta a los Efesios. Gracias, Katia. Hermanos, muy buenas noches. La carta de Pablo a los Efesios es escrita desde la prisión. Y por eso escogí esta figura que se ve la rejilla, ¿no? Pablo escribiendo en la prisión. Eh, Llevan varias cartas que hemos estudiado de Pablo desde la prisión. Recuerden Filipenses, Colosenses y ahora Efesios. Pero es una carta bien interesante. Se diferencia un poco de las otras cartas de Pablo. No está dirigida a una comunidad en particular. Si bien la carta se llama a los Efesios, pero bien podría referirse a Éfeso y toda su zona de influencia, que sería la actual Turquía, ¿no? La impresión es esa porque no se refiere, como les digo, a una comunidad en particular, ni a personas en particular, ni a problemas específicos, ¿no? Van a notarlo, pues no vale adelantar mucho, pero les comento para que no haya sorpresa. Ahora, los conceptos sí son claramente de Pablo. Miren la ubicación de Éfeso y le pongo ahí y las ciudades cercanas. Bueno, eso no lo pongo yo, es una foto tomada de esta Biblia tan linda que tengo, que me parece clarísima, ¿no? Éfeso y toda su zona de influencia en la actual Turquía. En esa época, los romanos le pusieron provincia romana de Asia y también la conocimos como Asia Menor. Entonces ahí está. Tiene Éfeso mirando las costas del mar Egeo y tiene cerca de Esmirna, Mileto, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas, ¿m? Que les suena, y si no les suena, les va a sonar las iglesias del Apocalipsis. Son las 7 iglesias del Apocalipsis. Y por otro lado, como hemos dicho varias veces, en Éfeso se fue a vivir Juan el Evangelista con la Virgen María, después de la muerte y resurrección de Jesús. Éfeso fue en su momento una ciudad muy importante, muy importante, con buena, sobre todo una ciudad puerto, una ciudad comercial, pero también con muy rica agricultura, con mucha actividad cultural y mucha actividad religiosa.
Entonces, a ver, presentado el pequeño mapa, pasemos a ver el libro, la carta misma. Empieza con este saludo inicial. ¿Quién desea leerlo? A ver, Manuel Pablo, lo leo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Un saludo muy chiquito, muy claro, muy al estilo de Pablo. Pero se dan cuenta desde el saludo cómo no dirige el mismo a una comunión particular. Es amplio. Saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Los santos son, no nos confundamos, ¿no? En estos términos, en términos de Pablo, los santos son justamente los que creen en Jesús. Y les desea Y, la gracia y la paz, muy propio de Pablo. y en la Biblia, cuando está con parchete en Éfeso, ¿no? ¿Cómo, perdón? En mi Biblia, en las dos Biblias, dice carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios a los santos que, y entre paréntesis dice en Éfeso. Ah, es un añadido. Es un añadido. Claro, por eso está en corchetes. Yo las dos Biblias la tengo con corchete. Sí, sí, es un añadido. Pero este texto que les presento es tal cual el original. Miren, el plan de salvación, dos diapositivas. Acá Pablo entra de frente a la vena. ¿Alguien desea leer? Yo leo, Katia. Adelante, Luisita. El plan de salvación. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. Continuamos, Luisa. En él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Gracias, Luisa. Miren, hermanos, lo que ha leído Luisa va mucho en lo que conocemos en nuestra formación cristiana, en el mensaje de Pablo en relación con Jesús. Pero hay algo nuevo que no se nos puede pasar por alto, sobre todo porque es fundamental para otras iglesias cristianas, no para la católica, pero para otras iglesias cristianas es el tema que se jalan de los pelos, agarran a cabezazos,
se agarran a botellazo limpio y no se ponen de acuerdo. No sé si lo miran, si lo ubican. Adelante, Graciano, puedes activar tu micro. Gracias, hermanos, buenas noches. Acá menciona, en la cuarta línea, mencionan que somos hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Que yo sepa, eh, algunas religiones cristianas no consideran a Jesucristo, sino van de frente a Dios, ¿no? No, esos no serían cristianos, Graciano. Claro, esos no son cristianos. No, todas las denominaciones cristianas, católicos y no, todas aceptan a Jesús. La que no lo acepta no es cristiana. Eso te digo por aclarar. No nos confundamos, ¿no? O sea, si hay alguna denominación entre comillas cristiana que dice que Jesús no es Dios, no es cristiana. Si hay una denominación que se nos presenta como cristiana y que dice y nos muestra dudas sobre la Santísima Trinidad, no es cristiana. Así de radical es el tema. O sea, cualquier iglesia evangélica o protestante cree en Jesús como Dios y miembro de la Trinidad. Eso no está en discusión, pero vale aclararlo. Adelante, Augusto, puedes activar tu micro. Me imagino que será el tema, buenas noches, me imagino que será el tema de la predestinación, ¿no? Que entre los protestantes no hay una unidad, porque algunos son calvinistas, otros son arminianos, ¿no? Y dentro de los calvinistas hay calvinistas de 7 puntos, calvinistas de 3 puntos, hay una serie de diferencias ahí, ¿no? Bueno, en la Iglesia Católica también digamos que no hay una oposición oficial sobre la predestinación, pero sí la Iglesia marca límites, ¿no? De lo que se puede creer y no creer de la predestinación. Pero no hay una posición fija, ¿no? Sino que hay un rango para que el creyente pueda estar. Gracias, Augusto. Excelente. ¿Lo ven en la cuarta línea? En la cuarta línea, Él, por Jesús, nos predestinó, perdón, Él Dios, Padre, nos predestinó a ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Él nos predestinó. ¿Qué problema tiene este término? Que Dios nos predestinó. ¿Qué problema trae? Para que sea tan serio y tan discutido. De repente es uno de los temas más discutidos dentro del cristianismo mismo, ¿no? Si es que no es el que más. Así, así de fuerte es el tema. Ahora, el único lugar de toda la Biblia en que habla predestinó con esas palabras es acá en la carta a los Efesios. Pero tenemos un montón de señales de predestinación. Desde cuando el Señor le dice a un profeta, yo te elegí desde el vientre de tu madre. A María, que, que fue concebida de manera inmaculada. Perdón, que fue la Inmaculada Concepción, ¿no? Y María es sin mancha, sin pecado. Entonces, esto de la predestinación está presente en la Biblia. La única vez que se menciona con nombre propio es en esta carta, pero luego está por todos lados. ¿Qué problema origina? Es lo que quisiera conversar un poquito para que lo tengamos todo bien claro y tengamos más argumento para nuestra propia fe, lo cual es fundamental. Manuel Pablo, Juliana está pidiendo la palabra. Adelante, Juliana. Eh, Me imagino que la predestinación se contrapone a la libertad. Se supone que somos libres de elegir y ser predestinado es algo que
no va se contrapone directamente con la libertad, me parece. Excelente, Juliana. Muchísimas gracias. No sé si todos hermanos captamos la idea. El problema de hablar de una predestinación es que, ¿cómo deja a la libertad? Sabemos nosotros, y lo hemos discutido y hablado, y leído y comentado, que una de las características de los otros seres humanos creados por Dios es nuestra libertad, lo que se va a llamar en la teología cristiana el libre albedrío, ¿no? Entonces, justamente, como ha señalado precisamente Juliana, total, ¿Dios nos predestinó o tenemos libre albedrío? ¿Dios escogió el futuro de cada uno o cada uno lo labra? ¿Dios define quién está salvado y quién no, o cada uno lo consigue con sus buenos o malos actos? Por eso quería que no se pase por alto o que no se pase por agüita tibia este texto, porque les digo, origina un montón de debate que tiene 20 siglos. 20 siglos. Si ustedes buscan y van a seguir habiendo posiciones. El hombre y la mujer, ¿venimos predestinados o tenemos libre albedrío? Y si se dan las dos cosas, ¿cómo se combinan? Guillermo, adelante, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo una vez hace muchos años, en una charla en la Casa del Apostolado Seglar en Trujillo, escuché decir a un sacerdote que el ser humano, precisamente con su libertad personal o libre albedrío, hace que se cumpla la voluntad de Dios en cada uno. Eso suena un poco... La realidad nos dice que uno a lo largo de su vida hace cosas y deja de hacer cosas, ¿no? Y finalmente las cosas que hace, no las que deja de hacer. Creo que el internet te está fallando. Sí, no lo escucho. Que No sé, forman parte de la Guillermo, vida de cada uno. Guillermo, ¿me escuchas, Pues esas Guillermo? cosas que uno hace, es que, sí, sí, Guillermo, ¿me sí, escuchas? sí te escucho. Lo que pasa es que se te Sí, está sí te congelando a escucho. veces la imagen y la voz ya no se te escucha. Tal vez si quitas Bien, la cámara y te quedas solo con el audio. A a ver, ver, decía, ajá, repito entonces, que hace muchos años escuché decir a un sacerdote en una charla formativa que el ser humano, con su libertad que ha recibido como el mejor presente de parte de Dios, hace que se cumpla su destino, o sea, la voluntad de Dios acerca de él, que en eso no lo dijo con las palabras de esto de la predestinación, ¿no? Sino que en eso consistiría la predestinación. Como si hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera ido, si no hubiera ido, ponemos el condicional, lo cual es en cierta forma perder el tiempo, porque lo que hemos hecho es lo que hemos hecho finalmente, no lo que hubiéramos querido, hubiéramos pensado, ¿no? Entonces nuestra vida es una sucesión de hechos día tras día a lo largo desde el tiempo, desde que nacemos hasta que dejamos de existir acá en la Tierra. Entonces, eso sería que el ser humano, con su libertad personal, hace que se cumpla en él la voluntad de Dios. Eso es lo que escuché. Gracias. gracias, Guillermo. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Yo creo que es una combinación, ¿no? Porque si vemos por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no?
Dios obviamente quisiera que todos utilicen los talentos de la mejor manera, ¿no? Pero algunos los, digamos, los predestina y les da un talento. Algunos le da 5, a otros les da 10, ¿no? Hay personas viejitas en la iglesia que pueden ser personas santas y fueron llamadas para ser santas dentro de su parroquia. Pero también hay una Madre Teresa que fue llamada para ser una santa de talla mundial, ¿no? Pero ahora ahí está la libertad personal. Dios le da las gracias para que lleguen a eso, el potencial, ¿no? Digamos, los predestina para eso. Ahora la persona tiene que responder, así como el que tuvo un talento, lo escondió bajo tierra y no quiso hacer nada con el talento, eso no lo quiere Dios, pero digamos que esa es la persona la que decidió, ¿no? Entonces es una combinación entre lo que Dios proporciona, lo que Dios predestina para que uno sea y que da los medios para hacerlo y también la voluntad personal, ¿no? De la libertad personal libre albedrío que dispone de esos medios para llegar a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Yo creo que es una combinación, ¿no? Sería un error decir que es o predestinación o puro libre albedrío, ¿no? Porque también estaríamos quitándole la soberanía a Dios de llevar a cabo su plan, como lo hizo con Moisés, ¿no? Escogió un Moisés para que llevara a cabo, sacar a su pueblo de Egipto, escogió a Abraham, escogió, y Dios siempre va eligiendo, ¿no? Gracias, Augusto. Y gracias antes a Guillermo también. Son posiciones muy claras. Pero yo quisiera regresar a lo que dijo Augusto primero, porque creo que es lo que le da el marco a este tema delicado. Cuando habló de los calvinistas, el arrianismo, perdón, no es arriano, sino Arminianos. arminiano, arminio, ¿no? Y la bronca que se armó, y en esa parte del cristianismo hay un jalarse los pelos que les digo de nunca acabar, ¿ah? Disculpa mi ignorancia. ¿Qué decían los arminianos? ¿Qué hablaban? Yo no sé. Sí, iban en las posiciones de que venimos determinados por Dios o todo es libre albedrío. Y se ponían, como dijo Augusto en su último comentario, se ponen en uno de los extremos. Entonces dicen, no, el Señor nos predetermina a cada uno. Y otros, en el otro extremo, dicen, no, somos puro libre albedrío. Dios nos hizo libres. Pero la posición de la Iglesia Católica, que se define en el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI, justamente se pone en el punto intermedio. Es lo que ha explicado Augusto bien. Entonces, ¿cómo, de acuerdo con eso, sería bueno releer esta perícopa y ver hasta dónde la entendemos mejor? No sé si alguien puede volver a leer, teniendo presente este sentido tan delicado de la predestinación, que quizá la primera vez que lo leí se pasó suavecito por agua tibia. Lo leo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. ¿Sigo? Sí, sí. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo. Se entiende más, ¿no?
entiendo mucho más. Yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, dos frases. La primera de San Agustín, nada menos, y la segunda de Santo Tomás. Si quieren, cópienlas porque son bien claras. Y la voy a leer para hacer al pie de la letra. Al respecto, San Agustín, digo respecto a este tema de la predestinación o el libre albedrío, San Agustín zanjó posición con una frase maravillosa. Dijo así: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Repito, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Vemos cómo entonces la posición de Agustín se ubica en un punto medio entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Algo que Augusto explicó muy claro. Cuando vean la grabación van a escuchar su intervención, está clarísimo. Y luego la segunda frase, que es de Santo Tomás de Aquino, tremendo monstruo también. Y miren lo que dice Santo Tomás. Es un poquito más larga, pero aún corta, se las dicto. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la presupone y la perfecciona. Repito, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la presupone y la perfecciona. Ahora, entre San Agustín y Santo Tomás de Aquino hay un montón de años de distancia. No, Agustín es del siglo IV y Tomás como del siglo XII, por ahí, 12, 13. Entonces hay bastante distancia, pero los dos son tremendos padres de la iglesia, valiosísimos. No sé si alguien más quisiera comentar sobre eso, ya quedó claro. Bueno, el Pablo la presupone y la qué. La perfecciona. La perfecciona. Manuel, y en todo lo que estamos leyendo aquí se ve el misterio cristiano, que dice, ¿no? Todo el plan de Dios en Cristo. Claro, claro. Porque nosotros hablamos, cuando estudiamos teología cristiana, hablamos de el misterio de Dios, que básicamente es la Trinidad. Básicamente, tremendo tema. Y luego el estudio de Cristo, que es la cristología, y que encierra todos estos estudios mucho más profundos, ¿no? Entonces, cuando estudiamos cristología, lo que hacemos es trabajar sobre la Biblia como que en otro orden, buscando cosas específicas, ir reflexionándolas, ir relacionando, pero es teología. Definitivamente la cristología es una rama, una línea, un tema de la teología cristiana. A ver, avanzamos. Para terminar el primer capítulo de la carta, la supremacía de Cristo. ¿Quién desea leer esta pericopa? Está acá en la pantalla. ¿Yo puedo leerla? Adelante, Graciano. La supremacía de Cristo. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús
y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándoles siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de la gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó, por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Gracias, Graciano. Y mire, hermanos, acá no sé si ven pinceladas bien claras de la carta a los Colosenses. O lo que dice es perfecto, ¿no? Pablo pide que el Señor, que Jesús, ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia. Maravilloso. A ver, avanzamos. Entramos al capítulo 2. La gratuidad de la salvación en Cristo. Son 2 diapositivas. ¿Quién desea leer? Augusto, ¿puedes leerlo? Ahí está, Atilio. Ok, ya levanté la mano Atilio. Adelante, Atilio. Gracias. Ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo. Según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Gracias, Atilio. Qué lindo, ¿no? Estábamos muertos a causa de nuestras faltas y pecados, pero bueno, Dios, rico en misericordia, nos hizo revivir con Cristo. Él nos salvó gratuitamente. Claro, el sacrificio en la cruz entregó su vida por nosotros. Y con Cristo nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Son letras que podrían ser escritas en oro, preciosas, ¿no? ¿No? Por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Adelante, Graciano. Gracias. Una consulta, Manuel Pablo. Acá está hablando en futuro, o sea, dice que ya nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Ya me estoy alegrando, yo me salvé, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos interpretar eso? De todas maneras, tenemos nosotros que hacer nuestra parte, ¿no? A pesar de que acá Él está ya hablando que ya somos salvos, ¿no? Siempre, claro, claro. No, 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 o sea, tampoco ven la actitud fresca, ¿no? Ah, Jesús dio su vida por mí y yo soy salvado. No, depende de la rectitud de tu vida. Siempre.
Como dice San Agustín, que le cité hace un ratito, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, tu participación es fundamental, tuya y de cada uno. No, 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 nadie pasa piola. Ese es el problema del calvinismo en el extremo, pues. La interpretación calvinista en el extremo, porque yo no creo que Calvino tan inteligente pensar así. Lo que pasa es que en las discusiones, las posiciones se polarizan, se van a los extremos. De verdad yo no creo que el pata, con tremenda cabezota, haya sido tan tontín, ¿no? Pero en la discusión, las cosas se acaloran, uno toma una posición al extremo, el otro se va al otro extremo. Y cuando al comienzo la diferencia era seguramente muy pequeña. Pasa hasta las discusiones de pareja. Una pareja se pelea por una tontería y de repente la cosa crece, crece, sacan los trapitos y se van a rincones opuestos y conciliarlos es un esfuerzo. Ese es el problema de discutir, ¿no? No de dialogar, sino discutir. Uno se discute, se llena de cólera y radicaliza posiciones. Pero volviendo a la intervención de Graciano, muy apropiada, ¿no? No, la intervención de cada uno de nosotros es fundamental, Graciano. No, no, nada de que ya estoy salvado. Hay que hacer nuestra parte. Lo que se ve acá es la realización en el tiempo, que es lo que Dios está dando, pues es el plan que Él tiene para nosotros, ¿no? Es como nosotros vamos a responder a ese plan en Cristo, ¿no? Por eso es Cristo es el centro, es todo, para nosotros poder, ¿no? Que el Señor, Dios nos vea a nosotros en Cristo, ¿no? Sus hijos. Adelante, Guillermo, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, a raíz de lo que has mencionado, el término discutir entre dos personas, dos esposos, etcétera, dos grupos, se ha, yo diría, de repente pervertido el término. ¿Por qué? Porque etimológicamente discutir se compone del prefijo di, que significa dos, y luego el verbo escutio, S-C-U-T-I-O, dos personas que se escuchan. Entonces, hablamos de discusión cuando tenemos posiciones encontradas y cada uno defiende la propia. Y obviamente en la discusión así entendida, cada uno tiene por finalidad o pretende tener la razón y concluir ganando la discusión, ¿no? Pero yo repito lo que creo es una perversión del término, porque discutir es dos personas que se escuchan. Y si uno escucha, la cosa es diferente, pues, ¿no? Gracias. Claro, gracias, Guillermo, por la aclaración. Pero en todo caso, para el uso que tenemos, más sería el diálogo, ¿no? El escuchar al otro, para acercar las posiciones, entendernos. Lo conocemos mucho mejor como diálogo, pero muy bien, bien analizado. Adelante, Luisita, puedes activar tu micro, por favor. Manuel Pablo, ¿me permite leer un pequeño comentario que hay en esta Biblia? ¿Sí? Claro. Dice, ok, si en tiempos de Moisés se decía, haz esto y te salvarás, ahora hay que afirmar, porque Cristo te ha salvado, realiza las obras dispuestas por Dios. No nos salvan las obras buenas, sino las que podemos realizar gracias a que somos hechura de Dios, recreados en Cristo. O sea que no nos salvamos, como decía Guillermo, que ya estamos salvados. Graciano. Perdón, Graciano, ya. Es que también me ha emocionado Guillermo con eso de que no hay que discutir, no es discutir, bueno, ya no voy a discutir, lo prometo. Por lo menos hoy. Al rezar.
No, bien interesante. Cristo te ha salvado, realiza las obras dispuestas por Dios. No nos salva las obras buenas, sino las que podemos realizar porque somos hechura de Dios. Me pareció muy interesante este comentario y es que esperamos pues por los frutos que podemos dar, ¿no? Gracias a que el Señor nos inspira con el Espíritu Santo, o pedimos su inspiración, ¿no? Para dar cosas, hacer cosas positivas. Claro, claro, Luisa, mira, y justamente para no dejar suelto el tema de predestinación que se mencionó antes, ¿en qué sentido podemos decir que el Señor nos predestinó? Porque Él hizo el mundo y nos hizo, y su obra fue buena, y nos hizo para el bien. Ahora nos dio libertad y si fallamos es cosa nuestra, si nos desviamos del camino es cosa nuestra, pero en su predestino, ¿no? El predestino del hombre es el cielo, el predestino es vivir en la felicidad. Ahora está en cada uno torcerlo. La voluntad, ¿no? Adelante, Atilio. Puedes activar tu micro, por favor. Aquí, gracias, Katia. Acá, bueno, me queda una duda, o sea, o no una duda, sino una interrogante. Dice, bueno, en la segunda parte, en el versículo que falta ahí, o perdón, lo que decía, que no es el resultado, la salvación no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe, ¿no? Nosotros somos creados, somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras. Entonces, ¿dónde queda lo que decía Santiago? La fe sin obras es una fe muerta. O sea, es congruente, incongruente, no sé, se me ha creado una confusión ahí. Pero por qué sería incongruente si dice, fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras? Pero antes dice, para que nadie se gloríe, Ah, en sí, para que, para que nadie se gloríe. Dice, no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. O sea, a menos cuando esté frente a, quizás a Dios en algún momento, de repente, no sé, si llegaré por ahí, pero al menos me preguntaba, ¿qué has hecho, no? Bueno, hice tal cosa, eso no vale. Entonces ya me voy nomás abajo, ¿no? Al fuego. Entonces, la fe con obras o sin obras que nos salva. claro, pero yo entiendo que el término de que nadie se gloríe es que la gloria es de Dios. Ah, correcto, correcto, ya. Ah, Ya, ya. por ahí va la cosa. Ok, ya, entiendo, entiendo. Y sí. Sí, gracias, Atilio. Adelante, Augusto. Puedes activar tu micro. Este es el tema también, otro tema picante, ¿no? De la discusión siempre que se tiene la sola fe, de decir, ¿nos salvamos por sola fe o nos salvamos por, que dicen que nosotros por la fe y por las obras, ¿no? Pero el punto yo creo que bien entendido, y esto quizás pueden entenderlo incluso un protestante de buena fe y un católico también, pueden entenderlo en forma común en el sentido de que nos salvamos por una fe expresada en el amor, ¿no? O sea, como le explica Pablo, ¿no? Es decir, nos salvamos, es es por gloria de Dios, por la fe que Dios nos ha dado, es que por amor a Él vamos a hacer las obras, ¿no? O sea, ambas son necesarias, ¿no? Porque si nos quedamos con una fe intelectual de creer en Dios y pensamos que ya nos salvamos porque Cristo murió por nosotros en la cruz y no tenemos que hacer absolutamente nada, estamos mal, ¿no? Pero si es una fe que produce obras porque tú quieres realmente agradarle a Dios, no porque para que te salves, sino por amor a Él, ¿no? Entonces, esa es la fe que San Pablo, más adelante en una de sus cartas, habla, ¿no? De las obras de Cáritas, ¿no? Las obras del amor, ¿no? Expresadas en la fe, ¿no? Yo ¿Ah? creo que ahí se une también Santiago, ¿no? La fe y las obras, porque ambas Eso. parten del mismo punto. Y Sí. acá abajo dice, ¿no? Que Dios preparó de antemano para que la practicáramos, ¿no? Las buenas obras. Por eso pone el Señor en nosotros, en nuestro corazón, y nosotros la llevamos a cabo, ¿no? En nuestra voluntad. Pero no es para gloria, no es de nosotros, es gloria de Dios porque Él la puso. Y yo dije sí.
y actúe, ¿no? Es lo que digo, pues no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, ¿no? Dice el Salmo. Adelante, Cuchi, puedes activar tu micro. Gracias, buenas noches. Em, Antes de tener la experiencia del ¿Ah? amor de Dios en mi vida, ¿Qué dice? que no se me escucha, No, sí, adelante, adelante. decía que antes de tener esta experiencia maravillosa del amor de Dios en mi vida, me di cuenta de que tenía fe. No sabía ni siquiera que tenía fe, solo que esta fe estaba muy oculta bajo capas de vanidad, superficialidad y lo que se quiera llamar. Pero a raíz de esta maravillosa experiencia, gracias a Dios porque Él así lo quiso, y me enamoré, lo amo, y fui descubriendo que el amor realmente nos hace hacer las cosas para la mayor gloria de Dios y viendo al prójimo como a otro Cristo que necesita ayuda. Son dos cosas que van juntas, definitivamente, fe y obras. No pueden estar separadas. Una obra sin fe es filantropía, que es lo que yo hacía, porque no conocía a Cristo realmente. Pero una vez que le conocí, le amo y le sigo, entonces todo cambia. Ya es todo diferente, se experimenta de manera diferente, es todo mucho más hermoso. Eso quería compartir esta experiencia. Gracias. Ujú. Gracias, Cuchi. A ver, avanzamos. Acá tenemos una perícopa en 2 diapositivas con la que terminamos el capítulo 2. Y es bien interesante, miren el problema que enfrenta esta carta, la reconciliación entre judíos y paganos. ¿Alguien desea leer la pericopa que está acá? ¿Yo puedo leerlo? A ver, Graciano, ¿le damos pase a Cuchi, te parece? Y Ya, luego ya se ok, van a... ok, Ok, adelante. ya. Adelante, Cuchi. ¿Cuchi? Ay, Disculpen, me olvidé. ajá, ahora sí, Ya. adelante. La reconciliación entre judíos y paganos. Por eso, recuerden lo que ustedes eran antes, paganos de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que se dicen circuncisos, en virtud de un corte practicado en la carne. Entonces, ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz y lo reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y él vino a proclamar la buena nueva de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque en medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto,
Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabajado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Cuchi. Estaba tomando nota para corregir. Trabajado, tienes razón. Bueno, ¿qué les parece? Reconciliación entre judíos y paganos. Creo que no es un error, ¿no? Porque aquí en mi Biblia dice toda la estructura está como unida. Aquí lo tengo como unida, junta y crece, ¿no? O sea, se refiere a que está unida, ¿no? De repente por eso lo he traducido como trabado y no trabajado. Ah, ok, ok. O sea, bien enganchado, no bien articulado. Ok, gracias. ¿Qué les parece el tema de fondo? Esa invitación a que judíos y paganos se unan. Ok, tenemos dos intervenciones. Primero Graciano, luego Augusto. Adelante, Graciano. Gracias. Pablo está siguiendo la indicación de Cristo de eh, predicar su palabra a todo el mundo, ¿no? No solo a los judíos, no solo a los paganos, sino a todos sin excepción. Ujú. Augusto. Claro, lo que antes era solo para un grupo, ahora se abre para todos, ¿no? Y todos tienen acceso a formar el cuerpo de Cristo, ¿no? Que también aquí es descrito como templo, ¿no? O como una construcción, ¿no? En donde todos tienen una parte pequeña que encajar, donde encaja cada uno de nosotros en una parte de esa gran construcción, de ese templo celestial, ¿no? En donde Cristo es la piedra angular y los apóstoles son las fundaciones, las piedras fundantes, ¿no? Entonces es como digamos, una forma de mostrar el cuerpo de Cristo como estructura, ¿no? Como una estructura. Ujú. Bien, gracias a los dos. Y yo le preguntaría entonces, ¿cómo queda esto de que el pueblo de Israel actual se confía en el pueblo de Dios? ¿Son ellos el pueblo de Dios? Graciano, adelante. Todos los que habitamos en este planeta somos del pueblo de Dios, ¿no? Los judíos, los africanos, los esquimales, todos somos del pueblo de Dios. Jesús dijo que se predique su palabra y su enseñanza a todos, hasta los últimos confines de la tierra, ¿no? Y que todos tienen la posibilidad de salvarse. Nacemos con la posibilidad de ser santos, todititos. Depende de nosotros después. Claro, pero pueblo de Dios como posibilidad, todos pueden ser, pero como realidad, son los que aceptan a Jesús. Claro, eso hay que también distinguirlo claro, ¿no? El pueblo de Dios es el pueblo constituido por la gran comunidad de cristianos. No son los judíos el pueblo de Dios, fueron los israelitas en el tiempo del Antiguo Testamento.
pero con la venida de Cristo y con la universalización del mensaje, pueblo de Dios es todo aquel que cree en Él y sigue su palabra. Guillermo, adelante, puedes activar tu micro. Gracias, Katia. Manuel Pablo, a tu pregunta puntual, como acabas de decir, el pueblo de Dios somos todos los bautizados que formamos la Iglesia Católica. Sin embargo, históricamente, Dios escogió un pueblo, el pueblo judío, que empezó siendo los hebreos, a raíz de que Abraham sale de su tierra de origen y se va a vivir donde le indique el Señor. Y en la tierra donde llega, él era conocido como el extranjero, que es lo que quiere decir hebreo, ¿no? Luego viene dentro de la historia los diversos motivos o razones por las cuales se tienen que ir a Egipto, porque creo que había una gran carestía, hambruna, falta de bienes de consumo, y en Egipto el faraón los esclaviza y los mantiene esclavizados mucho tiempo, hasta que nace el Salvador del pueblo judío, que el liberador más que nada, que es Moisés, que hace las gestiones y luego con la ayuda del Señor hace el paso del Mar Rojo y la llegada a la tierra prometida, previa recepción de los 10 mandamientos en el monte sagrado durante la peregrinación, ¿no? Y al final Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, ¿no? Que forman las tribus del pueblo de Israel. Y luego el Señor les cambia el nombre. A Israel le pone Judea y de ahí vienen ya los judíos. Y lo que tenemos ahora, a donde iba tu pregunta, yo particularmente pienso que eh, los judíos, el Estado judío, el Estado de Israel, tiene un cuerpo dirigente que es el gobierno, ¿no? Según la forma que han escogido, tienen un primer ministro con su consejo de ministros y un parlamento. Entonces, es una democracia parlamentaria. Sin embargo, lo que ellos están haciendo con el pueblo palestino es lo mismo que con ellos hicieron los nazis, tratar de exterminarlos, ¿no? Y vemos las expresiones cargadas de odio, pero también de firmeza de parte de muchos de sus dirigentes que no quieren de ninguna manera la existencia de un Estado palestino. Al final, la historia, como la hemos ido descubriendo a través del Génesis, nos dice que la tierra que ocuparon los que ahora son los judíos no era de ellos finalmente tampoco, no era de otros, la conquistaron. Entonces, tenemos ahora un verdadero genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno del Estado de Israel. Pero hay mucho inconformismo dentro de la misma población israelita en el sentido de que no están de acuerdo, lo cual es democracia en el fondo, ¿no? No están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno solo por intereses, nada más, ¿no? El primer ministro tiene serias acusaciones de corrupción y según lo que leo en distintos autores, el único interés de él en mantener la agresión diaria contra los palestinos es para conservar la jefatura del gobierno, porque sabe que si cae, él va a acabar en la cárcel finalmente. Entonces, esa es la situación que se vive ahora y que creo haber interpretado en la intención de tu pregunta. Gracias. Gracias, Guillermo. Una respuesta muy amplia, con mucho detalle, pero que viene al caso, porque se escucha hoy
Y en la mente de muchos católicos hay la duda, ¿no? ¿Cómo Israel es el pueblo de Dios? Y ya Guillermo lo contestaba. El pueblo de Dios somos todos los bautizados, somos todos los católicos que seguimos a Jesús. Y esa es la respuesta, está bien. Atilio, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, Katia. A ver, espérate. Ya lo que quería decir era que en el lema del escudo papal actual, el Papa León XIV dice, en Cristo somos uno, ¿no? Y eso creo que reafirma lo que dice Manuel Pablo de que los judíos ya no son el pueblo de Dios, ¿no? Y número uno, pero eso también me preocupa porque con lo que ha dicho el hermano Guillermo, en España actualmente hay 1.712 mezquitas. O sea, dice que hay más mezquitas que iglesias católicas, ¿no? Entonces, eso me preocupa, porque por un lado hay un conflicto de generación en generación, y por otro lado, esas mismas personas que hoy día dicen que los están exterminando, etcétera, etcétera, se están expandiendo por Europa, habiendo amenazado con al 2050 haber conquistado Europa. Y después sigue América Latina. O sea, me parece que hay una guerra, ellos le llaman guerra santa, contra los infieles nosotros, pero ¿cómo reconciliarnos con personas que están buscando justamente eso? Si no eres cristiano, te mato, como ocurre en Nigeria, como ocurre en África, en este momento en República Centroafricana, en Níger, que han secuestrado, matado, en Siria, una iglesia católica, una iglesia católica donde un mártir de ellos se hizo explotar y mató a un montón de gente. O sea, ¿cómo reconciliarnos con esa actitud? Tengo ese interrogante todavía. Gracias, Atilio. Augusto, por favor, puedes activar tu micro. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que los musulmanes no son todos una uniformidad, ¿no? Es decir, no todos son terroristas radicales. Hay un grupo, sí, ciertamente, que son terroristas radicales y hacen, pero digamos el problema que ahora tienen esos palestinos, el pueblo palestino de hoy día, que está siendo, digamos, arrasado, no es el pueblo que, digamos, que envía a todo el mundo a conquistar, no todo el mundo. Bueno, ellos, los musulmanes como nosotros los católicos, quieren expandir su fe. Eso es normal, ¿no? Ahora, eso no es culpa de los musulmanes que se abran más mezquitas en Europa. Es culpa de los europeos que han despreciado tanto y no han valorado lo que tenían y se han olvidado de la fe y se han secularizado, que ahora esa necesidad que tiene el hombre, ese vacío del hombre, lo quieren llenar, ahora han perdido la fe católica, han perdido la fe cristiana. Y ahora vienen los musulmanes y agarran ese espacio, ¿no? Y los está tomando por sorpresa, ¿no? Yo creo que algunos ya se están dando cuenta de eso, ¿no? Aunque quizás es un poco tarde, porque estos, digamos, avanzan, ¿no? Pero es normal, eso es porque eso es su fe y que ellos quieren expandirla, pero no quiere decir que ellos sean terroristas, sino tienen una fe distinta, ¿no? Ahora que quizás en algunos puntos sea un poco contraria a nuestros principios, sí, pero así sean terroristas, nosotros como católicos que seguimos al Señor Jesús, tenemos que aplicar la justicia, ¿no? Si Israel está haciendo algo malo contra ellos, tenemos que condenarlo. Y si ellos hacen algo malo contra nosotros, lo condenamos también, ¿no? O sea, no porque porque hacen algo malo, algunos de ellos contra nosotros, no vamos a dejar de apoyarnos cuando hacen algo malo contra ellos, ¿no? No sería lo correcto, ¿no? Gracias, Augusto. Guillermo, puedes activar tu micro, por favor.
Gracias, Katia. Tratando de contestarle a Atilio, creo que la respuesta estaría en el Evangelio de Juan, cuando él relata el discurso de la última cena del Señor Jesús, donde dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que predica la Iglesia Católica. Y como se ha dicho también, el amar es amar a todos, no solo a los amigos, a los enemigos sobre todo, ¿no? Eso de poner la otra mejilla. Si te pide la capa, dale también la túnica, no sé cómo es eso, ¿no? O sea, darla a los demás, por amor a los demás, porque esa es la única forma como tenemos los seres humanos ahora, los creyentes católicos, cristianos católicos, de vivir el amor de Dios, amándonos los unos a los otros, a través del servicio a los demás. En esta epístola, Pablo nos da las bases teológicas de por qué, ¿no? Y vemos que todo procede del Padre. El gran amor del Padre, que al ver que su creación lo ha postergado a Él, envía a su Hijo único para que haga la obra que hizo el Señor Jesús, a fin de que a través de Él reconcilia a todo el género humano, a los de entonces y a los del futuro, que somos nosotros parte de ese futuro. Entonces, debemos tener bien claro esto, creo yo. El fanatismo es definitivamente la alienación, o sea, la expropiación de la voluntad de la persona para inculcarle con un lavado de cerebro ideas equivocadas que no tienen que ver nada con el amor de Dios. Y nosotros los peruanos hemos vivido eso en carne propia durante casi 2 décadas, desde que empezó el terrorismo de los grupos subversivos que actuaron acá en nuestro país, con todo lo que hicieron y todo el daño que le hicieron al país y a la gente sobre todo. Y que ahora pues hay adalides que quieren pasar por agua tibia esto y que no se les juzgue como corresponde a quienes hicieron el delito de matar a su prójimo. Gracias. Gracias, Guillermo. Atilio, puedes activar tu micrófono. Sí, yo quería, gracias Guillermo, también yo quería precisar, por ejemplo, de lo que he hablado, es justamente eso. Un musulmán que habló sobre que al 2050 Europa iba a ser musulmana, es un refugiado. O sea, es una persona que pidió asilo en España porque en su país musulmán lo trataban mal. Y ahora dice que van a ser musulmanes. O sea, a eso voy, ¿no? Yo sé, hay que hacer el bien a quien sea, pero le hago el bien a ese que llega a destruirme. En Alemania ha habido 10 atropellos, un montón de muertos. Musulmán refugiado, asilado. En Suecia también. En Francia, un muchacho musulmán apuñala a sus compañeros. O sea, refugiado también, ¿no? O sea, supuestamente escaparon, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy. O sea, ¿cómo interiorizo lo que me dice Pablo, Dios a través de Pablo, para hacer que esa persona deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? Lo que pasó en Australia, hubo una migración de 20.000 musulmanes de la zona de Indonesia y otros lados, y les advirtieron, aquí van a practicar su fe, pero bajo las costumbres nuestras, o sea, Australia es cristiana, ¿no? No hicieron caso, los juntaron a todos y los deportaron, los regresaron a Indonesia, los dejaron allá. O lo que está haciendo la Meloni en Italia, en Lampedusa, ahí ponerlos a todos los que están
saliendo. ¿Cuántos habrán entre ellos que sean, bueno, personas buenas, otras personas que están equivocadas? Pero eso es lo que me preocupa. Y bueno, como dice Augusto, ¿no? O sea, los cristianos hemos retrocedido en Europa y se le está dejando el espacio, ¿no? Pero eso justamente, o sea, el que llega a refugiarse y luego quiere convertir mi casa en su casa con sus reglas, ¿no? Eso es lo que planteo, ¿no? Sí, es un tema de actualidad. Definitivamente no se puede ignorar. Y lo que dice Atilio ha sido en los últimos días tema de discusión, incluso en los parlamentos europeos, en los diarios, en los periódicos. Ya el tema ha cobrado como primera noticia. Manuel Pablo, te pongo a pensar qué es lo que pasaba Saulo, ¿no? Al inicio. Por eso era que luchaba contra los cristianos, ¿no? Porque diría que querían, ¿no? Copar. Y no, pues, por de ahí viene que Cristo es el que nos va a unir. Y ahí también hemos leído, ¿no? Que va a llegar el momento en que judíos y paganos nosotros vamos a estar uno solo. Ese es el plan de salvación. Claro, ahora los musulmanes se parecen un montón a los judíos, ¿eh? Bien parecidos son. Es cuestión de que estudien el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, y van a ver un montón de similitud con los principios de la Torá. Pero en fin, interesante la discusión. Y como digo, son temas de actualidad. Hay que estar despierto y atento a esto. A ver, avanzamos al capítulo 3. Pero una preguntita que me está rondando en la cabeza del capítulo, ahí retrocede una más, por favor. Ya, acá dice, porque Cristo es nuestra paz, Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de la enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Pero a ver, Cristo no ha venido a abolir, Cristo ha venido a darle plenitud, ¿no es cierto? ¿Por qué dice que está aboliendo todo? O sea, lo del Antiguo Testamento, lo que Dios dio, es una prefiguración de lo que Cristo es, ¿no es cierto? Claro. Porque expresa así. No, yo no lo leo como abolir la ley, sino abolir el muro que los separa. O sea, ¿Me si entre entiendes? nosotros, si entre nosotros hay un muro, se trata de derribemos el muro, ¿no? Entonces no hay que leer abolir como abolir la ley, sino abolir el muro que separa, el muro de enemistad que separa a ambos pueblos. Lo que pasa es que aquí está hablando al inicio de los incircuncisos y circuncisos. Bueno, porque claro, para el judío pertenecía al pueblo de Dios los que estaban circuncidados, ¿no es cierto? Y ya el pueblo de Dios es el bautizo, viene a ser el sello, ¿no? Del Espíritu Santo con lo que nosotros nos hacemos ya, pertenecemos a ser hijo de Dios, a la familia de Dios. Por eso está hablando esto de la ley, o creo que estoy mezclando, No, la ley, ¿a dónde dice la ley? y aboliendo con su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Ah, bueno, eso es propio de Pablo. Ya. Eso es propio de Pablo, ¿no? Pablo cuando puede le da su chiquita a los judíos, que se pegan tanto a la ley, le da su chiquita todo el tiempo. Incluso en la carta a los romanos, que va a ser la carta última que leamos de Pablo, porque es la más importante y la más difícil, vamos a ver que le sigue dando. No, él sigue ahí, no guarda el chicote, nunca. ¿Por qué? Porque Pablo es el mismo que afirma, si la ley es suficiente para nuestra salvación, entonces Jesús murió por gusto. Miren esa claridad impresionante. Pero tiene razón o no. Hay una ley con 613 preceptos. Síguelos y serás salvo.
Si eso es La- ¿para qué dio su vida Jesús? claro, ¿Por? porque Jesús mismo dijo que están interpretando mal la ley. No le están dando la plenitud, la parte espiritual con la que debería darse. Por eso dice misericordia. Quiero, dice el Señor, ¿no? Claro. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, me parece que aquí Pablo no está hablando de abolir toda la ley, ¿no? Sino como está hablando de la salvación, antes se creía que las personas se salvaban por cumplir la ley y todos los preceptos que en esta se incluían, mientras que Pablo con Jesús nos muestra que ya esto, para el término, para la parte de salvación, queda abolido, ¿no? Jesús, digamos, la fe en Jesús y las buenas obras que se hacen por amor a Jesús reemplazan esta parte de la ley, ¿no? O sea, no se abole toda la ley, sino en la parte de la salvación sí se abole esta parte de la ley con sus mandamientos y prescripciones, pero se refiere en la salvación que él está hablando en este pasaje, me parece. Ujú. Gracias, Augusto. ¿Sí? ¿Queda más claro, Katia? Sí, sí, sí. Pues sí, me quedé pensando y dije, no, puede ser. A ver, entramos al capítulo 3, el misterio de Cristo. ¿Que alguien desea leer la pericopa? Ya faltan 2 minutos. Yo puedo leerla. Adelante, Graciano. El misterio de Cristo. Por eso yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús, a causa de ustedes, los de origen pagano, porque seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios, en virtud de la eficacia de su poder. Ujú. No, Pablo nos dice esto. Yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús. Y se especula, aunque no hay una claridad absoluta, pero se especula que esa prisión es en Roma en el momento que escribe esta carta. Pero también para otros es un momento posterior a la propia vida de Pablo y el autor sería alguien ajeno, un discípulo de Pablo. En fin, eso queda como misterio. No hay un acuerdo entre los estudiosos. Al final la carta tiene un mensaje que es valiosísimo y la iglesia lo toma como un texto inspirado. Pero tiene mucho de Pablo, ¿no? La manera como se Claro, expresa sí, Pablo. claro. Por eso, no es que lo escriba, si es que no lo escribe Pablo, es un discípulo de Pablo, no es un cualquiera otro, ¿no? He tenido que vivir con él, uy, convivir para conocerlo tanto que se exprese parecido, ¿no? No, y aparte que acá dice, fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, ¿no? Y ese fue el Señor, ¿no? Ujú. A ver, otro poquito. Así como hablamos del misterio de Cristo, esta película, el ministerio de Pablo. No, la otra, misterio de Cristo acá, ministerio de Pablo. ¿Alguien desea leer la pericopa? Mm, ¿Nadie? ¿La leo, Katia? Ok, Dulcita, adelante. Ok. El ministerio de Pablo. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y poner de manifiesto la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios,
el creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza, mediante la fe en Él. Les pido, por lo tanto, que no se desanimen a causa de las tribulaciones que padezco por ustedes. Ellas son su gloria. Claro y valiente, valientísimo Pablo, ¿no? Porque esas tribulaciones que padece, está en la cárcel y se las ofrece. Bien, leamos esto para terminar el capítulo 3, ¿les parece? Y empezamos el capítulo 4 la próxima. Súplica del apóstol. Leer. Ayase, ¿me escuchas? Ayase. Yo leo, Ah, Pati. ok, Rita, adelante. Súplica del apóstol. Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él designe fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad en una palabra. Ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera de todo conocimiento, para ser colmado por la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la tierra y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Bien, Rita, quedamos aquí. Si hubiera algún comentario final, ¿no se Katia? Miren, el día de hoy hemos visto los 3 capítulos iniciales de la carta a los Efesios. Y la carta tiene 6 capítulos, hemos visto la mitad. Pero la segunda mitad es más corta. Entonces voy a preparar. Hay una carta que falta de la cautividad. O sea, hay una carta más de Pablo que escribe desde la prisión. Voy a prepararla y les aviso. Por eso sería ya para el próximo martes. Martes. Ok. Ya son las 9:35 de la noche. Creo que esta última parte la podríamos también, bueno, no solo esta última parte, toda la carta de los Efesios, a los Efesios, perdón, hay que volver a leerla, porque ahí es como un resumen, como te digo, Manuel, de todo lo que encierra el misterio de Cristo, el plan de salvación, y está todo ahí. La parte, la primera parte, uno va reconociendo ahí el plan de Dios, o sea, en su plenitud, cómo lo va desarrollando y después cómo se va a ir cumpliendo en el tiempo, ¿no? Pero depende de nosotros, de darle el sí. Y esto es como un manual, yo lo tomaba así, a mí por eso me encanta la carta a los Efesios, porque ya más adelante vamos a ir viendo cómo el Señor va hablándonos a cada uno en donde nos toca, en donde nos corresponde, ¿no? Y vamos a llevar a la armadura de Dios también. Pero bueno, no me voy a adelantar. Y llegó el momento de decirle al Señor gracias, gracias por este día, por esta instrucción que nos ha dado, esta enseñanza. Y la oración está a cargo de nuestra hermanita Cuchi. Muy gentilmente dijo sí a la oración. Sí, Adelante, Cuchi. gracias. En el nombre del Padre, del Hijo.